Dice el noveno, las morales deberán calcular el ISR aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio el 30%. Entonces diríamos, tu resultado fiscal del ejercicio, tu ISR será igual al resultado fiscal del ejercicio por el 30%. Oye, ¿y cómo se determina el resultado fiscal? Porque el 30% ya sé, pero yo necesito saber cómo se determina el resultado fiscal. Y dice, mira, el resultado fiscal lo vas a determinar como sigue. Vas a obtener la utilidad fiscal. ¿Cómo se obtiene la utilidad fiscal? Mira, disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas. Y también la PTU pagada. De esa forma vas a obtener tu utilidad fiscal. Bien. Tu resultado fiscal lo vas a obtener de la siguiente forma. Primero vas a obtener la utilidad fiscal. Oye, ¿y cómo se obtiene la utilidad fiscal? Mira, la utilidad fiscal la vas a obtener restando de los ingresos acumulables. ¿Cuántos? Todos tus ingresos acumulables. De la totalidad de los ingresos acumulables. Cuando hablamos la totalidad, tiene que ver la totalidad nomás del país o la totalidad del país y de otros países, dependiendo si eres residente de México o no. ¿Sí? Y entonces dice, mira, tu resultado fiscal lo vas a obtener primero obteniendo utilidad fiscal. La utilidad fiscal será ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. De la totalidad de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas. Y también le vas a restar la PTU pagada. Menos la PTU pagada. ¿Sí? ¿Cuáles ingresos acumulables? Todos. Vas a restarle la PTU pagada. Ojo, ojo, mucho ojo. Porque para este año, la reforma laboral del año pasado implicó que para este año la PTU se pagara de manera distinta. La PTU se establece en el artículo 127, fracción octava de la ley del impuesto de la Ley Federal de Trabajo, se establece que la PTU se debiera pagar con un tope. Entonces, mira, si tú determinaste PTU determinada 1,000,000 de pesos, puedes pagar con un tope. PTU topada 300,000 pesos. ¿Cuál pagas? ¿Cuál vas a pagar? La ley te permite que pagues solo 300,000. Oye, yo determiné 1,000,000. Dice la ley, pues si quieres pagar 1,000,000 o si quieres pagar 300,000. Lo que tú quieras. Y entonces dice el patrón 1. Dice el patrón 1. Oye, yo solo pago 300,000. Lo que dice, yo pago el tope. Y dice el patrón 2. Oye, no, yo voy a pagar todo, el 1,000,000 de pesos. Son dos empresas distintas.
La ley de renta dice, vas a aplicar a tus ingresos acumulables, le vas a restar las deducciones autorizadas y le vas a restar la PTU pagada. Y aquí tenemos dos casos de PTU pagada. Y los dos en el mismo supuesto. Determinaron 1,000,000 y el tope son 300,000. Una pagó lo que determinó y la otra pagó lo que se topó. Oye, el patrón 1, ¿cuánto va a restar de sus ingresos para efectos del ISR? La PTU pagada, ¿cuánto pagó? 300,000, que coincide con la topada. Entonces, con el patrón 1 no tenemos problema. El problema es con el patrón 2. Oye, ¿y el patrón 2 cuánto puede restar para su ISR? Porque dice, y la PTU pagada. Oye, pagó 1,000,000 de pesos, pero hay quien dice, sí, pero solo puede aplicar 300,000 porque es el tope. Así no dice la ley de renta. La ley de renta dice, vas a disminuir la PTU pagada en términos de la Constitución. ¿Dónde dice que yo debo pagar 1,000,000? En la Constitución. ¿Y dónde dice que yo debo pagar 300,000? En la Ley Federal del Trabajo. En la Constitución no dice que yo debo pagar 300,000. Eso dice nomás la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el que pagó 300,000, pues aplica 300,000 porque es la pagada. Y el que pagó 1,000,000, ¿cuánto aplica? 1,000,000. Oye, pero está topada. Sí, pero está topada en la ley, no en la Constitución. Y lo que dice la ley de renta es, vas a restar la pagada en términos de la Constitución. No dice la pagada en términos del 127 fracción octava de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿puedo restar toda la que pagué? Sí, puedes restar toda la que pagaste. Aun cuando no le haya topado, aun cuando no le hayas topado. Ahí está la disposición. Entonces seguimos y me dice, mira, a la totalidad de tus ingresos acumulables le restas las deducciones autorizadas y le restas la PTU pagada. Y luego sigue diciendo, eso te va a dar la utilidad fiscal. Eso será igual a la utilidad fiscal. Y luego dice, la fracción segunda, dice, a la utilidad fiscal le vas a restar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Me hubiera parecido mejor que lo dijera al revés, ¿no? Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. Sí, hubiera sido más correcto, ¿no? Más correcto. O sea, ahí dice, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Es más propio, en mi opinión, decir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. A la utilidad fiscal le vas a restar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. Y entonces decimos acá, menos la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. Y eso te va a dar el resultado fiscal. Y ya, y eso lo multiplicas por el 30%. Y eso te va a dar el ISR del ejercicio. Ahí está el artículo 9. El resultado se va a determinar. Vas a obtener la utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le restas las pérdidas y ese será tu resultado. Y al resultado fiscal le aplicas la tasa del 30%. Ese es tu ISR del ejercicio. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Ese ISR lo vas a pagar a más tardar el
el 31 de marzo del año siguiente. Si 31 de marzo cae viernes, sábado, domingo o inhábil, se corre al día hábil siguiente. Entonces ahí está. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada igual a la utilidad fiscal menos pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores igual al resultado fiscal por la tasa de impuesto, el impuesto del ejercicio. A más tardar, 31 de marzo. Ah, muy bien. Oye, me dijo la ley, a tus ingresos acumulables le vas a restar las deducciones autorizadas. Está fácil, ¿no? Sí. ¿Y qué son los ingresos acumulables? Empecemos por allí. ¿Qué son los ingresos acumulables? Porque algo a mí me dice que ingresos acumulables pues son los que se acumulan. Si ingresos acumulables, ¿por qué son acumulables? Porque los acumulo. Oye, a ver, yo vendí 100 pesos y luego vendí 300. Si yo los sumo son 400. Ah, 100 son acumulables, 300 son acumulables. ¿Por qué? Porque los acumulé. Oye, y si no los sumo, ¿no son acumulables? Oye, nomás pago sobre 100. Y los otros 300, como no los sumé, no son acumulables. No, la definición no tiene que ver con que si los sumas o no. Los vas a sumar porque son acumulables. Pero ¿qué tiene o qué implica el hecho de un ingreso acumulable? Entonces tenemos que revisar la disposición de renta, que es un ingreso para efectos fiscales. Porque si es un ingreso, lo tienes que sumar. Desafortunadamente, la ley del ISR no lo define. Ya ni nos deberá sorprender que la ley no venga. Miren, la Ley Federal del Trabajo se refiere a la subordinación y nunca define qué es subordinación. Nunca define. La ley del impuesto sobre la renta se refiere a los ingresos y nunca los define. Tenemos que recurrir a disposiciones o interpretaciones o resoluciones de la Corte. En este caso hay una tesis que debe entenderse por ingreso para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Si bien la ley del impuesto sobre la renta no define el término ingreso, fíjense qué curioso, porque nos dice, vas a restar de tus ingresos acumulables, vas a restar las deducciones autorizadas. Oye, ¿y qué es un ingreso acumulable? Bueno, ya no digamos que es un ingreso acumulable. ¿Qué es un ingreso? Y entonces nos topamos con que la ley no lo define. Dice, ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto. Oye, ¿cuál es el objeto de la ley del impuesto sobre la renta? El ingreso. ¿Y qué es un ingreso? Pues no se define. Ah, como no se define un ingreso, entonces no hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay objeto del impuesto. Y si no hay objeto del impuesto, no hay impuesto que pagar. Dice la tesis. No, 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 no. No. Eso no es así. Oye, ¿por qué? Porque a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables, vea cómo se saca de la manga los ministros para acomodarlo. Yo siempre he pensado que los ministros o los jueces, cuando emiten sus resoluciones, siempre nos hacen como quieren, a su antojo, a su antojo. Incluso se llegan a dar las contradicciones. Se resuelven como quieren, como les guste, como les parezca.
o como les convenga. Entonces, oye, si bien es cierto que la ley no trae la definición, no quiere decir que no tiene chiste, no quiere decir que no la vas a cumplir, porque dice, analiza, oye, no trae la definición, piénsale. ¿Por qué no dice que debe ser estricto? ¿No dice el artículo 5 que las disposiciones que se refieren a la tasa, al objeto, al impuesto, a la tarifa, deben ser estrictas? Es decir, no te deben dar lugar o margen a pensarle, a imaginar. Es estricto, está específicamente, está bien señalado. No lo dice el código. Entonces, ¿por qué aquí la Corte se saca unas bajo la manga y dice, no, piénsale, piénsale? A partir del análisis, analiza. Tú no analizas, tienes que analizar. A partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. ¿Qué es un ingreso? Cualquier cantidad que modifique positivamente tu haber patrimonial. Bueno, hasta que concluya el ejercicio, porque solamente hasta esa fecha yo conozco si hay un cambio positivo en mi haber patrimonial. Es verdad que yo vendí, pero el vender no significa que yo tengo un ingreso, porque no sé si gané o perdí. Yo tengo que revisar hasta el final del ejercicio si gané o perdí. Entonces no me sirve tu tesis, porque los pagos provisionales del impuesto sobre la renta en términos del artículo 14 no se pagan sobre los ingresos. Oye, ¿qué es un ingreso? O sea, un ingreso es la diferencia positiva en tu haber patrimonial. Entonces tiene que haber una especie de lo que ingresó menos lo que salió. Y si hay una diferencia positiva, pues entonces es un ingreso. ¿Y entonces por qué voy a pagar antes de determinar ese procedimiento? Antes de hacer ese procedimiento. Entonces, se saca unas bajo la manga, pero se hace un harakiri. Porque, oye, si debo pagar sobre los ingresos, pues los ingresos son una diferencia en el haber patrimonial. Entrada menos salida, si es positivo, ese es un ingreso. ¿Sí? Entonces, se hace una especie de harakiri también aquí los ministros. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, en propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y que puede materializarse efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por servicios prestados, el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas, intereses, rentas, regalías o dividendos, el pago de pensiones o seguros y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que puedan generar ingresos. Es decir, que te puedan generar una diferencia positiva en tu haber patrimonial. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la ley aplicable no establece limitantes específicas al concepto ingreso, ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría derivar. Dada la enunciación amplia de los artículos 1 y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos. Oye, por eso la ley no te dice nomás un ingreso, pues te dice todos tus ingresos. Y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicio, crédito, de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así se desprende que la mencionada ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado o que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el ingreso se traduzca en una entrada de efectivo, pues incluso la propia ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte
que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede reconocerse como razonable precisión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto ingreso, regulado en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente. Entonces, suma todas tus entradas y suma todas tus salidas y los restas. Pero todas las salidas que la ley te autorice. Y determinas si hay una diferencia positiva en tu haber patrimonial, es decir, si la resta te da un número positivo. Y entonces sobre eso estamos hablando de tus ingresos y sobre eso vas a pagar el impuesto. Salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 77. Entonces, ahí tienen el concepto de ingreso. Oye, ¿qué es un ingreso? Es la diferencia positiva en el haber patrimonial. Diferencia positiva. El resultado positivo de esa resta. Ese es un ingreso. Vean la definición. De esos ingresos vas a pagar un impuesto. ¿Cuánto? El 30%. Entonces, fíjense, el resultado fiscal que la ley me dijo que determine realmente no es un resultado fiscal. Que vean la definición. Oye, ¿qué es un ingreso? Ah, mira, un ingreso es la diferencia positiva en tu haber patrimonial. Y de tus ingresos debes pagar el ISR. Pero aquí no dice de mis ingresos, aquí dice del resultado fiscal. ¿Y cómo se obtiene el resultado fiscal? Tus ingresos menos tus deducciones. Oye, ¿y qué no esta resta me da los ingresos? Porque esa es la diferencia positiva. ¿Sí? Entonces, no hay un acuerdo o no hay una conciencia de a dónde nos pudiera llevar la ley del impuesto sobre la renta por el tema de los ingresos. Oye, ¿yo pago el impuesto sobre la renta sobre mis ingresos? Sí. ¿Y entonces por qué la ley dice sobre el resultado fiscal? Ah, es que el resultado fiscal es la diferencia positiva, porque si todo esto, si aquí tienes 1,000,000 y todo esto te da 900,000, entonces la diferencia serán 100,000. Y sobre esos 100,000 vas a pagar el impuesto sobre esos 100,000. Ah, ok, esta es la diferencia positiva en mi haber patrimonial. Ok, ¿y cómo se llama eso? Ingreso. Y entonces debo pagar el impuesto sobre la renta de un ingreso que se va a determinar restando al mismo ingreso deducciones. Es un problema aquí con la definición. Por esa razón no se define. Aquí cuando yo les decía, los ministros se sacan un as bajo la manga porque dicen, analiza, hombre, analiza. Oye, ¿y tú lo estás analizando? Qué bien lo estás analizando, porque me estás diciendo que un ingreso es la diferencia positiva en haber patrimonial y sobre eso debo pagar el impuesto, pero la ley no me dice que sobre eso, la ley me dice que sobre el resultado fiscal. Oye, ¿es el mismo? No, no es el mismo. No es el mismo. Y entonces me genera una especie como de referencia circular, el Excel. Oye, yo tengo una celda y le digo a la celda,
la cifra de arriba va a ser la resta. Ajá, y para llegar a la resta, toma la cifra de arriba. Oye, eso me dice el Excel, es una referencia circular. Yo no te puedo hacer esa operación. ¿Sí? Fíjense, si yo le digo al Excel, le digo, a ver, 100 menos 80, 20. Pero yo le digo, el resultado de la diferencia, pónmelo aquí para llegar al resultado. Y entonces le digo, aquí quiero que venga esto. Sí, me dice, oye, hay una o varias referencias circulares. Pues no me puedes decir que el de arriba es resultado, es el resultado, porque el resultado porque llegas al resultado tomando el de arriba. Eso es lo que nos está diciendo la ley de renta y la tesis. Me está diciendo, a ver, vas a determinar estos 20 pesos, se llama resultado fiscal. Y sobre este resultado fiscal le aplicas la tasa. Y ese será tu ISR. Ok, oye, ¿y cómo llego al resultado fiscal? Al resultado fiscal llegas restando a los ingresos tus deducciones autorizadas. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué es un ingreso? No, pues que te lo defina la corte. Y voy a la tesis y la tesis me dice, pues analiza. La ley no te lo define, pero analízalo. Le dice, mira, un ingreso es la diferencia positiva en el haber patrimonial. Entonces un ingreso son los 20 pesos. Porque esa es la diferencia positiva en el haber patrimonial. Y entonces dense cuenta de la referencia circular. Pues si los ingresos es la diferencia positiva, pues los 20 pesos lo pongo arriba. Pero para llegar a los 20 pesos, dices el de arriba menos las deducciones. Entonces, es una referencia circular. ¿Sí? Entonces no puedo pagar el ISR. Y además, no debieran existir los pagos provisionales. ¿Por qué razón? Porque los pagos provisionales se determinan con base en los ingresos nominales. ¿Y qué son los ingresos nominales? Todos los mismos ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Y todos son nominales. Oye, ¿y cómo determino esos nominales? Si es la diferencia positiva. Entonces, vean cómo no es tan simple la definición, pero la Corte lo hace ver tan simple. Si tus ingresos son la diferencia positiva, entonces, ¿cómo los determino? Dame la fórmula porque la ley de renta dice que yo debo pagar sobre el resultado fiscal. Y tú dices que renta es sobre la diferencia positiva. Y la diferencia positiva le llamas ingreso, pero la ley de renta dice que los ingresos le debo restar las deducciones. Y entonces, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la conclusión aquí con esto? Pues que se queda sobreentendido. Más que los ingresos, las ventas, lo que te depositen, excepto lo que la ley te diga. ¿Sí? Oye, ¿qué es un ingreso? Todo lo que te depositen menos lo que la ley te dijo que no. Todo lo que te entreguen menos lo que la ley te dijo que no. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos al final. Y entonces tendríamos una ley del impuesto sobre la renta con muchas referencias circulares. ¿Sí? Bueno, hay una lista de lo que considera ingresos. Dice, las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, pero sigue hablando de ingresos. ¿Qué es un ingreso fiscal? ¿La venta? No, la venta no es un ingreso fiscal, porque esa venta me puede llevar a una ganancia o una pérdida. Se entiende que el ingreso es la ganancia. Ya vimos la tesis. No importa si la ganancia ya te la pagaron. No importa si la ganancia te la pagaron con bienes. No importa si la ganancia te la pagaron en servicio, pero la ganancia, no la venta.
porque ya vimos que es un ingreso para efectos de ISR, la diferencia positiva en el haber patrimonial. Entonces no es lo que yo cobro. Si yo vendí 100,000, el ingreso no son 100,000. A esos 100,000 le debo restar lo que me costó lo que estoy vendiendo. Oye, 100,000 vendiste, pero te costó 90,000. Ah, mis ingresos son 10,000. Vas a pagar un impuesto sobre 10,000. Pero eso yo lo voy a conocer hasta el final del año. Sin embargo, hoy pagamos el impuesto sobre la venta, sobre los 100,000. Entonces, está mal planteada la ley. No importa si ya te lo pagaron o no importa si te lo pagaron en bienes. Oye, yo vendí 100,000 y me dieron un camioncito ya usado que vale 100,000. Oye, ¿cuánto acumulo 100,000? No, no acumulas 100,000. De esos 100,000 que te pagaron con el camioncito, ¿cuál es tu ganancia? Y lo que vas a sumar es la ganancia. Aunque el camión valga 100,000 pesos, tú no vas a acumular 100,000, tú vas a acumular 10,000. Pero eso lo vas a saber hasta el final del ejercicio. Entonces, ese es el tema aquí. Oye, y si no me han pagado, pues también lo acumulas, aunque no te hayan pagado. Pero el ingreso o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, incluso los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Aquí está hablando de las residentes del país. Por eso decíamos, también los ingresos del extranjero los vas a sumar aquí. Y luego nos explica qué es el ajuste anual. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. En español, un ingreso acumulable, el ajuste anual por inflación acumulable es cuando debes más de lo que a ti te deben. Cuando proveedores es más alta la cifra que clientes, aunque no son exclusivamente esos dos. Entran otros conceptos. ¿Sí? Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. Si depositamos a la empresa un dinero para aumentar el capital, eso no es un ingreso. Tampoco es un ingreso que los accionistas paguen la pérdida. Es decir, ya terminó el ejercicio y dice la empresa, tuvimos una pérdida contable de 1,000,000. Y dicen los accionistas, ok, yo pongo 500,000 para como si yo absorbiera la pérdida. Y dice otro accionista, yo pongo otros 500,000. Oye, ese 1,000,000 que me depositaron, ¿me cuesta un impuesto sobre la renta? No. Cuando los accionistas absorben las pérdidas, es decir, pagan las pérdidas, no es un ingreso. Tampoco las primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad. ¿Sí? La sociedad vende acciones y por esas acciones que vende cobra una comisión, como si fuera un vendedor. ¿Sí? Como si fuera un vendedor. Oye, te vendo tu auto, sí, pero me pagas una comisión por la venta. Sí, hombre. Dice la sociedad, yo voy a colocar las acciones para venderlas. La sociedad emite nuevas acciones y las vende. Por esa venta, la sociedad dice, yo quiero una prima, una ganancia. Y dice la ley de renta, esa prima, esa ganancia obtenida por colocar acciones, pero acciones que emita la propia sociedad. Porque si son acciones que emiten, oye, ¿te vendo tus acciones? Sí, aunque vende las acciones y cobra una comisión, ese sí es acumulable. Cuando la sociedad vende sus propias acciones y cobra una prima, esa prima no es un ingreso acumulable. O por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación.